Día 5 de agosto de 1971, entrevista a Jorge Luis Borges en la Biblioteca Nacional, México 564, Buenos Aires. Cátedra de Literatura Argentina y un seminario sobre la obra de Leopoldo Lugones. Sí. No, y luego tenía también la Eliot Norton Chair para poesía. Se llamaba, ¿cómo es? Sí, tomé unos versos de Yeats como título. This Craft of Verse. Sí. De acuerdo, sí. This Craft of Verse. Bueno, pregúntame. Primero quería saber, como usted mencionó varias veces eso de que no leía hebreo, quería saber cómo le habían llegado las nociones de Cábala. Bueno, las nociones de la Cábala me llegaron en primer término por la versión de la Divina Comedia que hizo Longfellow, en que hay 2 o 3 páginas al fin sobre la Cábala. Bueno, luego leí un libro de Trachtenberg sobre supersticiones hebreas, en que se habla del golem, a cual yo he dedicado un poema, quizás el mejor poema que yo he escrito. Luego he leído y releído los libros de Gerhard Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, y he hablado 2 veces con él, pero creo que somos realmente amigos, y esas conversaciones, en las cuales yo para mi bien hablé poco y escuché y aprendí mucho, bueno, fueron dos felicidades para mí. Y luego he leído otros libros sobre la Cábala. Hay uno de un inglés, un nombre como Waite, no estoy muy seguro del nombre de él. Hay un libro de un alemán, Bischoff, que es bastante malo, y hay un libro de un francés, Rouillard, sí. Un gran libro sobre la Cábala. Pero yo diría que el que aclara mejor las cosas, y luego el artículo de la Enciclopedia Británica, no recuerdo quién es. Lo hizo Scholem también, ¿sí? Bueno, es el más nuevo, yo había leído el otro, sí. Sí. Pero creo que Scholem es superior a otros escritores sobre la Cábala. Por ejemplo, creo que hay un libro de un francés, Frank, no sé, que fue uno de los primeros libros que escribieron sobre la Cábala. Y hay un libro breve en inglés también. Bueno, creo que Scholem es superior a los otros, porque los otros exponen el sistema, pero uno tiene que aceptar lo que ellos dicen. Claro. Cuando hablan de Adam Kadmon, por ejemplo, de los Sefirot. Y en cambio, Scholem expone el sistema y de algún modo lo razona y lo justifica. Y busca además las raíces neoplatónicas. Bueno, y luego, en general, a mí me interesó mucho la mística, aunque no soy un creyente. De modo que yo he leído libros sobre la Cábala, lo mismo que he leído libros sobre el sufismo, o sobre los místicos, o como he leído la obra de Swedenborg de Swedenborg, ¿no? Ahora, dentro de la Cábala, ¿le interesa en algún aspecto, digamos, la búsqueda del lenguaje o más las nociones de fórmulas místicas? Yo creo que yo creo que el sistema, que la doctrina de la Cábala es independiente de los procedimientos. Yo creo que de la Cábala podríamos decir lo mismo que de la ética, de Spinoza. Es decir, Spinoza empezó por su doctrina y luego le dio forma geométrica, por eso tenemos todo ese aparato que en suma lo ha perjudicado, de axiomas, de definiciones, de corolarios, de teoremas. Bueno, y creo que en el caso de la Cábala, como ellos querían de algún modo vincularse o estaban dentro de la tradición hebrea, ellos inventaron todo ese sistema que a mí me parece arbitrario de letras para encontrar el sistema allí. Pero yo creo que ellos empezaron por el sistema o por las experiencias místicas.
Y luego dijeron que eso tenía alguna relación con el hecho, por ejemplo, de que, bueno, de que el texto hebreo empezara con la letra B por Bereshit, Bara, Elohim, y la letra B, por ejemplo, era la inicial de la palabra bendecir, creo que ocurre lo mismo en hebreo, o bless en inglés, o fuera. Bueno, de modo que creo que hay que distinguir esas dos cosas, hay que distinguir en la cábala ese aparato de todo ese sistema de letras, de anagramas, y luego la doctrina de la cábala, que es lo importante. Yo creo que ellos empezaron por la doctrina, pero en aquella época, en la Edad Media, ocurrió lo contrario de lo que ocurre ahora. Ahora una persona que tiene una idea cualquiera insiste sobre todo en la novedad de esa idea. En cambio, en la Edad Media, una idea nueva no tenía mayor prestigio. Se pensaba que una idea nueva era un capricho individual que no iba a tomarse en cuenta. De modo que las ideas nuevas trataban de parecer antiguas. Claro. Y se buscaba, porque se pensaba en el prestigio de la antigüedad. En cambio ahora la novedad tiene prestigio. Por lo pronto, Jean Bacon, cuando habla de los ídolos, dice que uno de ellos es el de preferir las novedades y otro es el de preferir las antigüedades, cuando realmente no habría que considerarse algo nuevo o viejo, sino si es cierto. Claro que sí. Sí, creo que por eso él decía que cada hombre debía examinar su propia mente para saber, yo tiendo a lo antiguo, yo tiendo a lo nuevo, y para defenderse de esa propensión que podía llevarlo al error, ¿no? Claro. Bueno. Ahora, ¿qué función cumple entonces el lenguaje, digamos, en su obra? ¿Ve un paralelismo, digamos, con lo de la cábala, de que sea un instrumento para conducir a un Aleph o a una visión de la escritura de Dios? Y bueno, y ojalá fuera, pero yo querría decirle que mis cuentos no están concebidos como doctrinas. Mis cuentos son cuentos fantásticos, lo cual no quiere decir que sean arbitrarios. Por ejemplo, las personas me preguntan, ¿usted cree, digamos, en la posibilidad de que la historia, como decían los estoicos y decía Hume, tenga una forma cíclica y se repita? Yo digo, no, yo ni creo ni descreo. Lo que habrá ocurrido es que yo he usado alguna vez, no estoy seguro de haberlo usado, esa idea, ¿puedo decirle? ¿Cuántas palabras? Bueno, lo que pasa es que yo he aprovechado las oportunidades literarias o líricas de esa idea, pero eso no quiere decir que yo personalmente creo en ella. Lo mismo, por ejemplo, que uno puede escribir un cuento sobre la inmortalidad y los fantasmas y no estar muy seguro de que el alma es inmortal ni de que haya fantasmas. O los que escriben novelas policiales no creen realmente que un crimen se descubre por medio de razonamientos. Saben que se descubre por medio de delaciones o de otras cosas. Bueno, ¿qué otra cosa quería contar? Hay, digamos, en ese cuento, ensayo que usted tiene de la vindicación de la cábala, donde usted prueba o indica mejor bueno, dicho. Sí. Bueno, ese argumento creo que es original. Yo decía que en toda escritura hay una parte de azar. Por ejemplo, bueno, si yo escribo un cuento, el número de veces que aparece la letra A es casual. Claro. Bueno. Pero si yo escribo un soneto, el número de sílabas no es casual. Y los sonidos que se notan más tampoco son casuales. Puede haber aliteraciones como en la poesía sajona, por ejemplo. Sí. Bueno, pero que si imaginamos una inteligencia infinita, como la de Dios, redactando un libro, entonces en ese libro no puede haber nada casual. Y entonces los cabalistas tenían razón en suponer que en la Biblia el hecho de que en tal versículo se repitan tales letras o que tal otro versículo conste de tal número de letras o que uno tenga 4 líneas y el otro tenga 2, no puede ser casual, puesto que no puede haber nada casual en un texto absoluto. Creo que eso como argumento es un argumento, en fin, bueno, I think it's a fair argument, ¿no? Creo que puede admitirse.
Ahora, por ejemplo, usted eligió el Aleph como el punto donde convergen. Bueno, yo elegí el Aleph por varias razones. Primero, el hecho de que me gustaba el sonido de la palabra, sobre todo, y de que quedaba bien como título, sobre todo si lo escribimos con PH. Sí. Y luego, lo que digo al final, de que el Aleph, eso lo descubrí en ese libro de Introducción a la Filosofía de las Matemáticas de Russell, es el nombre que dio Cantor, creo que al primer número transfinito. Correcto. Sí. ¿No? Y como ahí también había la idea de lo infinito, porque en ese espacio mínimo estaba todo el universo, incluso el Aleph, y dentro del Aleph el Aleph, y así ad infinitum. Bueno, y si me gustó ese título, sí. Digamos, en ese poema del Golem... pero quiero decirlo, quiero montarle algo que se lo divierte a usted. Cuando yo estuve en Madrid, un periodista me dijo que si era verdad que en Buenos Aires existiera un círculo de un centímetro de diámetro en el cual estaba incluido todo el universo. Entonces yo iba a decirle que sí, pero creo que cuando una persona comete un error tan capital como ese hay que fomentarlo. Pero había un amigo mío que se indignó, que le dijo, pero no, es una invención de Borges. Entonces, como yo no quería defender a mi amigo, le dije, sí, le dije, se me ocurrió eso. Bueno, pero como usted daba ahí el nombre de la calle y el número, yo creí que fuera cierto. Bueno, dije, yo creo que si hay algo fácil de inventar es el nombre de una calle y un número. Y además le digo yo, si ese objeto existiera en Buenos Aires, ese objeto sería el objeto más famoso del mundo y hubiera modificado todo nuestro concepto de la cosmología, de las matemáticas, de la teología. Claro que sí. Bueno, me dice, de modo que... Entonces me miró con gran desprecio y me dijo, bueno, me dijo, de modo que esa fue una ocurrencia suya. ¿A usted se le ocurrió nomás? Sí, se me ocurrió nomás. Bueno, vale, hombre. Entonces ya me despreció muchísimo y dejó de anotar lo que yo decía, porque pensaba que, bueno, para escribir así ocurrencias que no tienen ninguna importancia. No, que yo me decía, que al mismo tiempo yo me decía, el cuento no me ha salido tan mal puesto que alguien lo ha leído. Claro que sería muy bruto, porque él tenía que saber que eso estaba publicado en un libro de cuentas. ¿No? Claro que sí. Bueno, entonces no me ha salido tan mal el cuento si yo he logrado convencer a alguien, siquiera un imbécil de que es cierto, ¿no? Realmente uno juega a creer esas cosas mientras las lee, pero no después. Bueno. Usted siempre, por ejemplo, hay un poema que se llama La Luna, sí, en el cual está constantemente a la búsqueda de ese nombre. Es cierto, sí, y digo que es la palabra luna, sí, o la palabra luna en cada idioma, ¿no? Mundo, lo que fuera, sí. ¿Usted reconoce, digamos, de que hay algo inherente dentro de esa misma palabra que refleja un objeto? Bueno, eso se encuentra en los diálogos de Platón. Creo que aunque Platón sabía que había otros idiomas, los otros idiomas eran bárbaros. Para él solo existía el idioma griego. Y entonces él podía pensar, o en todo caso no le parecía tan absurdo como a nosotros, la idea de que hubiera una relación entre las palabras y su sentido, que es la idea de la cábala. Claro. Además está basada, si Dios dice hágase la luz y la luz se hizo, es porque hay algo en la palabra luz que produce la luz. O como dice Andrés Fajardo, ¿cómo es? El supremo hacedor cuya voz fue instrumento de sus obras. Es la misma idea, ¿no? Sí. Sí. En cambio ahora sabemos demasiada filología para creer eso y podemos pensar que las palabras son símbolos arbitrarios. Ahora, en el caso de la palabra luna, yo diría que, pero claro, eso es un capricho mío, es casi una broma, yo diría que la palabra moon es mejor, digamos, que la palabra selene, que creo que es la forma griega, aunque yo no sé griego. Creo que es mejor porque, al fin y al todo, la luna uno la ve como algo simple, aunque no sea simple, sobre todo después de los últimos descubrimientos. Entonces, una palabra monosilábica y una palabra silenta como moon, porque ese sonido obliga a la voz a demorarse, parece mejor que una palabra hecha de 3 sílabas como selene, que claro que está vinculada a luna, porque lene, luna, ¿no? De modo que en ese caso uno podría decir que la palabra moon es más adecuada a la luna que la palabra selene. Pero
desde luego, no es una expresión natural, puesto que si una persona no sabe inglés, usted puede decirle moon 50 veces y no tiene por qué darse cuenta que la palabra moon significa luna, ¿no? O Mark Twain, por ejemplo. Mark Twain decía que to die in a battle estaba bien, pero en una Schlacht, que es la palabra alemana, era una miseria. No, la palabra Schlacht es más áspera que la palabra battle, ¿no? Que se parece a battle, ¿no? Y además, si lo hubiera pensado un poco, hubiera pensado que la palabra Schlacht alemana correspondía etimológicamente a la palabra inglesa slaughter. Y no sé si la palabra slaughter le parecía tan blanda a él. Lo que pasaba es que como él había ido siempre a hablar de battles, y había adquirido recientemente el alemán, lo bueno saber de alemán, le parecía que la palabra Schlacht era una palabra floja. Pero como sonido no es más áspera la palabra Schlacht que la palabra battle, ¿no? Y el que escribió sobre eso con mucha gracia fue Pío Baroja, porque alguien había dicho que qué noble era la palabra tizona, que era el nombre de la espada del Cid. Entonces Pío Baroja dijo, sí, qué noble es la palabra tisana, que es casi igual, ¿no? ¿Cómo sentimos vibrar toda la ética en la palabra tisana, ¿no? Que es casi igual a tisana, ¿no? Sí. Bueno. Quería volver un segundito más sobre el golem. ¿Qué es lo que le interesó ahí? ¿La idea de la creación de un hombre? Bueno, primero la idea de la creación de un hombre, luego yo estudié alemán por mi cuenta. Y el primer libro en prosa que leí en alemán fue Der Golem, de Meyerinck. Como lo primero que leí en verso fue el Lyrisches Intermezzo de Heine. El Buchterlieder, que es un alemán bastante sencillo, porque si uno conoce las palabras Mond, Herz, Liebe, Trauer, Nachtigall, uno está casi del otro lado. Claro. Traurig, Singen, Weinen, bueno. Hubo eso. Y luego se me ocurrió que se podía hacer un poema bastante complejo y que fuera de lectura agradable, sin embargo, sobre la relación entre el rabí, el rabino, que hace el golem, que resulta que es un animal, ¿no? Sí. Y el hombre, y Dios que hace al hombre. Es decir, que el rabino es, no, que el golem es a Dios, no, que el golem es al rabino lo que el rabino es a Dios. O lo que el hombre es a Dios. Sí, lo que el hombre es a Dios, bueno, pero hay una caso particular del rabino. O lo que la obra es al poeta también. Y por eso digo, ¿quién nos dirá las cosas que pensaba Dios al mirar a su rabino en Praga? Sí. En la hora, ¿cómo es? El rabino es que en la hora de angustia y de luz vaga, el golem en sus ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? Es decir, el rabino miraba al golem y pensaba, caramba, y esto es lo que yo he hecho, esta miseria. Y Dios mira al hombre y piensa, y esto es lo que yo he hecho. Bueno, por eso ese poema me gusta. Bueno, es uno de los más lindos que tengo. Yo voy a ser mejor. Sí. Además me dijo bien Casares que el mejor poema mío, porque los otros poemas míos hay, por ejemplo, un sentimiento patético o épico, o sentimental, pero con este poema había este humorismo también, ¿no? Porque el rabino crea al golem para enseñarle toda su ciencia. Claro. Al final él logró que el golem barriera bien o mal la sinagoga, ¿no? Más que eso no, sí. no dio para mucho el golem. Tengo una edición bastante linda del golem, ilustrado por, ¿cómo se llama? Steiner Prag. No lo conocí. Sí. ¿Se hizo aquí? No, se hizo en Alemania, porque esa novela tuvo un gran éxito en Alemania el año 16 o 15 que se publicó. Porque la gente, aunque la guerra empezó siendo victoriosa para Alemania, la gente se cansaba naturalmente de leer noticias, de batallas, y de seguir los movimientos de los ejércitos, lavando banderitas en los planos, como decimos todos. Entonces una novela los sacaba de ese mundo, que los llevaba a Praga, al mundo de los cabalistas, tuvo un gran éxito que no tuvieron las novelas de tema contemporáneo que se habían escrito por el éxito. Claro que sí. Y además, como está escrita en un alemán sintácticamente muy sencillo, yo sentí el orgullo de estar leyendo un idioma que yo mismo me había enseñado y estar leyendo en ese idioma. Y además, la gente me miraba y decía, qué difícil es el alemán. Y decía, ¿por qué? Sabiendo inglés no es tan difícil. Bueno, dice, pero la letra gótica se aprende
pero 2 horas, por 1 hora. Además que la única letra que ofrece alguna dificultad son la F y la S, que hay que fijarse en la barrita transversal. Sí. Ahora, lo que es difícil es recordar las formas exactas de las letras. Yo no sé si recuerdo la W en alemán o la M, pero en todo caso la reconozco, que es lo principal, ¿no? Y sé que son letras muy hirsutas, así que... Y yo no sé usar eso. Yo estuve estudiando... Porque yo quería una Biblia en alemán. Dice, bueno, ya que es una Biblia, quiero que sea en black letters, en letra gótica. Y no la conseguí, ya no hay más. Y en los países escandinavos se usó durante mucho tiempo. Bueno, se usó en toda Europa la letra gótica. Y luego se abandonó por la latina, que es más clara, que cansa menos la vista. Y actualmente ya no se imprimen libros en letra gótica. Desgraciadamente, sí. ¿Cómo? Desgraciadamente así. Siempre son lindos. Esa edición del Golem que yo tengo, el año 16, sí, una edición de lujo, sí, es el año después. No, pero la primera que yo leí en letra gótica también. Entonces me sentí un poco como si fuera caracteres chinos, aunque sabía que era facilísimo. Lo que da menos trabajo en alemán es letra gótica. Claro. No quiero abusar de su paciencia. Voy a preguntarle una cosita más y bueno, ya está. Yo estuve leyendo sobre Rabí Moshe Cordovero, que tiene muchísimo sobre las letras como arquetipo. Que parecería... Yo no conozco eso. Claro, Cordovero tiene que ser un sefaradí. Un cabalista sefaradí. Claro, porque Cordovero es como cordobés. Sí. Porque parecía una... Como un famoso corsario inglés, que creo que saqueó a Cartagena y se llamaba el Brasiliano. No le salió muy bien el nombre, ¿no? Pero de Brasil sale Brasiliano, ¿no? Sí. Bueno, como la cadena española que dice vikingo. ¿Por qué? Viking se puede decir. ¿Qué va a pasar con Kipling entonces? Bueno, eso que yo dije en una nota, las obras de Kipling, ¿no? Bueno, qué absurdo. ¿Por qué no se decir qué dificultad ofrece el link? Ninguna. Washington Irvingo, ¿no? Yo quería preguntarle... Sí, hay el link. Con los libros chinos, ¿cómo hacemos? Hablamos del Ikingo, por ejemplo, o del Tao Te Chingo. Tao Te Chingo queda más gracioso, ¿no? Quería preguntarle ahora algo sobre otra cosa, fuera ya de la cábala. Yo voy a comenzar una revista sobre ficción y crítica literaria. Sí, eso lo publico en Buenos Aires. Se va a imprimir aquí, pero la voy a dirigir desde Washington, porque yo me vuelvo a Washington. Yo me parece que es muy cómodo eso. Es posible, sí, pero no sé ¿Cómo hacer para las pruebas? Eso es lo que estoy tratando de arreglar con algunas personas aquí. Si veo que no resulta, entonces la voy a hacer toda desde ahí. Pero yo le quería preguntar si fuera posible conseguir alguna colaboración suya para el primer número. Bueno, pero ¿cuánto tiempo hay? Porque así inmediatamente yo diría unos 2 meses. Sí, como no, con mucho gusto. Bueno, entonces déjese un nombre de secretario. Bueno, lo voy a tener que dejar porque tengo cosas que hacer. ¿Puedo pedir? El libro. Los márgenes no fueran tan amplios, porque así parece un álbum. Y que su primera es bibliografía final, que es un poco contemporáneo, ¿no? Pero en fin. El editorial se llama Archibrazo, podemos esperar cualquier cosa de eso, ¿no? ¿Qué es el archibrazo? El brazo, no tengo la menor idea. Lo firmo nomás. No, este libro es muy caro, es absurdo. Yo voy a incluir esto después en un libro de cuentos. Me alegro. Es absurdo este libro. Sin embargo, ha vendido 18 ejemplares en Ateneo. Si el suyo no está incluido, han vendido 19. Se han vendido muchos. ¿Puedo pedirle que me firme uno más? Sí, ¿O sería abusar más? Espero que sea la última edición, porque yo modifico en cada edición los textos, aprovecho para mejorarlos o para desempeorarlos, o según otras personas para llevarlos a perder del todo. Sí, por ejemplo, en ese que agregó La Intrusa, yo tenía la edición anterior. Yo creo que hay pocos cambios, ¿no? A mí me sí he trabajado mucho descuido, Guárdanlas. Pero simplemente guardan los plomos, de modo que se repiten las erratas y no le dan pruebas. ¿Esto qué es? La obra poética. Ahora es una edición bastante nueva porque es bastante copiosa. Sí. Incluye hasta el año 67. Ah, no, entonces después hay otro libro que se llama El Elogio de la Sombra. Ese lo conozco también, sí.
pero eso no está incluido ahí. Hay otro libro para las 6 cuerdas que está incluido aquí. Yo creo, no, hay más milongas. Sí, hay publicado una segunda edición con 3 milongas más. Y ahora van a hacer un disco con la música. Las milongas me gustan, pero son un juego, se escriben solas, ¿no? Bueno, señor, bueno, yo le agradezco mucho.